Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar, instalar y configurar Arch Linux para gaming correctamente. En este video vas a aprender a configurarlo para obtener los máximos FPS en tu computadora y más con la última versión de kernel que ha sacado Linux, que nos permite tener un ahorro de hasta el 50% en uso de memoria RAM. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de Arch Linux, archlinux.org, y en este caso nos vamos a ir al apartado de descargas que está arriba a la derecha. La sección recomendada es descargarlo por torrent, pero no es totalmente necesario. Si bajamos un poco más, vamos a encontrar servidores divididos por países. En este caso te recomiendo utilizar el de tu país o el más cercano, ya que esto te va a permitir descargarlo más rápido. Para descargarlo, como puedes ver, simplemente le tienes que dar un clic a cualquier servidor y después seleccionar el que termina en .iso, y de esta manera va a empezar a descargarse. El sistema no pesa casi nada, así que simplemente te toca esperar. En el caso que el servidor sea muy lento, lo puedes cambiar y de igual manera descargarlo. Ya con el archivo ISO descargado, vamos a bootearlo. Para bootearlo tendremos dos opciones. Una de ellas es para Windows, en este caso es Rufus, y la página oficial es rufus.ie. Para descargarlo simplemente vas a la página, le das en el botón de descargar y te va a salir de esta manera. En el primer apartado te va a salir para seleccionar tu USB que vas a utilizar para bootear la ISO, y en el siguiente apartado tienes que seleccionar la ISO que vas a bootear. Por último, donde dice partición, tienes que asegurarte de seleccionar la partición de tu tarjeta madre o la de tu disco duro. Por ejemplo, muy comúnmente si es que tienes una unidad de almacenamiento SSD es GPT y si tienes un HDD es MBR. Sin embargo, si es que no sabes cuál tienes, déjalo en MBR y debería de funcionar perfecto. Después de eso simplemente le damos a iniciar y esperaremos a que se bootee. Otra de las opciones, si es que estamos en Linux, todas las plataformas o todos los sistemas operativos de Linux muchas veces tienen una herramienta que es para bootear su sistema operativo. En este caso yo te recomiendo buscar este de KDE, pero también existen otros, por ejemplo de Fedora. Simplemente lo descargas y es prácticamente lo mismo que Rufus, seleccionar la USB y seleccionar el archivo ISO. Después de que ya lo hayas hecho, una recomendación que te puedo dar es que utilices el espacio restante que te queda en esa memoria USB para respaldar cosas. Si es que estás en Windows o Linux vas a poder hacer lo mismo, que es darle una partición a este espacio sobrante. Esto lo puedes hacer desde el administrador de discos de Windows o desde un gestor de particiones en Linux. La partición que yo te recomiendo asignar es una exFAT, ya que es compatible con todos los sistemas operativos y con cualquier tamaño de archivo, y de esta manera vas a poder hacer un respaldo de tus cosas personales. Ahora sí, ya con esto listo, simplemente tendremos que bootear el sistema. Cabe decir que bootear el sistema puede ser totalmente diferente dependiendo la computadora, así que te recomiendo buscar en Google o en YouTube algún video de cómo hacerlo con el modelo de tu tarjeta madre o de tu computadora o tu laptop para que puedas hacerlo correctamente. Después de que ya bootes y ya estés en el USB, vamos a entrar a esta pantalla, donde te va a copiar los archivos del sistema o del instalador a la memoria RAM, y esto nos va a permitir poder instalar, por ejemplo, el sistema en el mismo USB, si es que eso quieres. En este caso, eso es lo que yo voy a hacer. Iniciaremos el gestor de Wi-Fi con este comando que es IWZL. Esto es para todas las personas que están instalando el sistema con Wi-Fi y no tienen su computadora conectado con un cable. Y para escanear las redes tenemos que poner este comando. WLAN 0 podría variar a uno o más números dependiendo cuántas tarjetas red tengas o cuántas tarjetas de Wi-Fi tengas. Así que eso lo puedes llegar a cambiar. Lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo el nombre de nuestra red Wi-Fi, después de utilizar Head Networks, nos vamos a conectar con el comando connect. Y enseguida de esto vamos a poner el nombre de nuestro Wi-Fi, sin comillas, obviamente. Y le vamos a pulsar Enter después de haber copiado el nombre exactamente como nos salía en la pantalla de abajo. Después de haber pulsado Enter, nos va a salir esta pequeña notificación que nos va a decir que ingresemos la contraseña. Al momento de ingresar la contraseña va a salir solamente con símbolos de asterisco.
Sin embargo, tienes que tener cuidado cómo lo estás colocando, porque si te equivocas vas a tener que volver a poner todos los comandos para poder conectarte. Entonces verifica que estás poniendo la contraseña correctamente. Después de que le ingresemos, vamos a pulsar Enter. Enseguida de que pulsemos Enter, vamos a tener que esperar unos 10 segundos y si en 10 segundos no te salió ningún error, quiere decir que la contraseña está correcta y podremos salir de esta aplicación, dándole a Exit, y después para limpiar la terminal simplemente ponemos Clear. Así de sencillo. Enseguida lo que vamos a hacer es actualizar el instalador. Para esto vamos a poner este comando que es pacman-s mayúscula y arch install, y de esta manera se va a actualizar solamente el instalador. Esto es para tener la última versión y que nos corrijan ciertos errores o nos den nuevas características, que esto es lo que más comúnmente suelen hacer los desarrolladores. Y ahora sí, vamos a empezar con la configuración del sistema. Para entrar al instalador, simplemente en la terminal vas a poner arch install y enseguida vamos a empezar a configurar todo. En la primera opción vamos a seleccionar el idioma del sistema. Para esto simplemente le damos Enter y seleccionamos el idioma. El que yo te recomiendo utilizar es inglés porque es el idioma más hablado en este sistema y es el idioma en el que más vas a encontrar guías si es que llegas a necesitar algo, pero en este caso lo voy a poner en español para que también tengas un buen ejemplo en el video. Enseguida de esto vamos a seleccionar la distribución de teclado en esta opción y como podrás ver aquí está toda la lista de los teclados disponibles. Sin embargo, los teclados más comunes a utilizar, los que son en inglés, español, los sueles encontrar hasta las opciones de arriba. Entonces aquí por ejemplo el que dice ES obviamente es español y el que dice US es un teclado en inglés. Como mi teclado es en inglés voy a seleccionar esto, sin embargo cabe decir que esto no afecta para nada al sistema. Aquí en esta opción vamos a seleccionar el idioma en el que queremos en pantalla del sistema. Lo puedes dejar por defecto como venía, sin embargo corres el riesgo de que el sistema no salga completamente en español si es que no lo colocas igual. Entonces te recomiendo que en las dos opciones, tanto como en la primera y en la tercera, selecciones los mismos idiomas. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el servidor desde donde vamos a descargar los archivos. En este caso te recomiendo poner el de United States porque es el que más servidores tiene, pero si es que vives muy lejos de allí te recomiendo seleccionar uno de tu país. Enseguida de esto vamos a ir a donde dice repositorios opcionales y vamos a activar el que dice multilib. Para activar todas estas opciones es con el espacio. Después de ya haberlo seleccionado vamos a regresar y vamos a bajar hasta configuración de disco. En configuración de disco cabe decir que deberías de tener tu unidad de almacenamiento ya conectada, pero si no es así vas a tener que reiniciar todo el instalador, o sea irte al menú, darle en abortar y volver a entrar en esta opción para poder seleccionar la USB o el disco externo donde lo quieras instalar. Como puedes ver aquí yo lo voy a instalar en una USB, esta es la USB que yo tengo booteado el sistema, lo puedes utilizar para instalar tu sistema allí también. Sin embargo, si es que quieres utilizar otro sistema y no lo habías conectado, pues te digo esto, que vas a tener que reiniciar todo el instalador. Entonces aquí ya tenemos varias opciones. Si es que queremos instalar el sistema en un USB o lo queremos instalar en un disco duro mecánico, te recomiendo utilizar la partición que se llama ext4. Si es que tienes un SSD ya sea SATA o M.2, te recomiendo utilizar BTRFS. Este es muy bueno para ahorrar espacio y para los dispositivos rápidos como los SSDs. Entonces aquí por ejemplo yo como lo voy a instalar en un USB voy a seleccionar ext4 y así de sencillo lo seleccionas. Después de esto volvemos al menú y vamos a activar swap dependiendo de nuestra unidad de almacenamiento. Por ejemplo, mi unidad de almacenamiento es muy lenta, así que no lo voy a activar. Pero si tienes una unidad de almacenamiento rápida como un SSD, actívala. En el gestor de arranque vamos a seleccionar la opción que se llama GRUB. GRUB es un gestor de arranque ya muy viejo y con mucho mantenimiento y la verdad a mí nunca me ha dado un error, así que te recomiendo dejar este.
Enseguida vamos a seleccionar el núcleo de nuestro sistema y yo te recomiendo instalar el que solamente dice Linux. Si es que quieres algo más orientado para gaming, algo un poquito más modificado, puedes instalar Linux Zen. Sin embargo, te recomiendo dejar la versión original, por decirlo así, porque esta suele tener muchas mejoras y más adelante vas a estar viendo cuáles son, ya que actualmente meten tantas actualizaciones que hacen que el sistema vaya muy fluido. Aquí tenemos que asignar el nombre que va a tener la computadora y en la siguiente opción vamos a seleccionar la contraseña del root y vamos a crear nuestra cuenta. La contraseña del root puede ser de cualquier tamaño, puede ser muy larga, puede ser muy corta, sin embargo te recomiendo poner algo seguro, que suele ser algo un poquito más largo, para que sea difícil de hackear si es que algo así te llega a pasar, aunque Linux es muy raro que eso pase. Y para agregar un usuario es de esta manera. El nickname tiene que ser en minúsculas y enseguida te va a pedir una contraseña. Esta puede ser totalmente diferente a la que agregaste de root, la tienes que repetir 2 veces. Y enseguida le vamos a dar permisos de sudo, o sea de administrador. Y por último le vamos a dar en confirmar y salir. Aquí puedes asignar una unidad física de autenticación para que solamente puedas entrar tú a tu computadora. Si es que la tienes, seleccionas esta opción, si no, simplemente le das hacia atrás. Y hagamos un repaso. Ya tenemos configurado el idioma, el teclado y los idiomas también del sistema. Ya tenemos seleccionados de dónde se van a descargar los repositorios, tenemos la configuración de disco, tenemos la memoria virtual configurada y también tenemos configuradas las contraseñas, el nombre del sistema y la cuenta de usuario. Enseguida lo que vamos a hacer es instalar el entorno del sistema. En este caso hay muchos y varios de ellos consumen más o menos, esto lo puedes googlear o simplemente seleccionar el más optimizado en mi opinión, que es KDE Plasma y Hyprland. Hyprland es muy difícil de utilizar, pero es muy bonito, eso ya depende de ti si es que quieres investigar para utilizarlo bien. Genome es muy bueno, es muy bonito, sin embargo yo no te lo recomiendo para gaming, y Cinnamon es un sistema de escritorio más tipo Windows. Sin embargo, el que más te recomiendo para gaming y productividad es KDE Plasma, ya que este es el sistema que utiliza la Steam Deck. Ahora sí, cuando vayamos a instalar KDE Plasma nos va a dar 3 opciones. Una de ellas es Plasma Meta, otra se llama Plasma simplemente y otra se llama Plasma Desktop. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias de estos son en que unos son más ligeros que otros. Por ejemplo, Plasma, el que solamente se llama Plasma, es el que tiene todos los paquetes y todas las compatibilidades, pero esto suele consumir un poquito más. El que yo te recomiendo utilizar actualmente para gaming y productividad es el que se llama Plasma Meta. Y Plasma Desktop es muy bueno porque es muy ligero, sin embargo no tiene muchos de los paquetes que podrías llegar a necesitar, así que instala Plasma Meta. Es mucho más sencillo de utilizar y no consume tanta memoria RAM. En mi experiencia solamente me consume 1.3 GB, eso lo vas a estar viendo más adelante. Después de seleccionarlo, vamos a seleccionar qué drivers necesitamos para nuestra tarjeta de video. Si es que seleccionas esta opción que dice instalar todos los drivers open source, te va a instalar todos los drivers para cualquier tarjeta gráfica, en el caso que no sepas cuál tienes. Sin embargo, te recomiendo instalar dependiendo tu tarjeta de video. Por ejemplo, la que dice Nvidia Open Source módulo para GPUs Turing. Bueno, estas GPUs Turing quiere decir que son las GPUs más recientes. Si es que tienes una que no sea de las últimas generaciones, selecciona el driver de abajo. Y si es que tienes una Intel, pues selecciona la Intel. Y si es que tienes una AMD, selecciona la opción de mero arriba que dice AMD. Aquí en esta sección vamos a activar solamente lo que ocupemos. Por ejemplo, si es que ocupas Bluetooth, pues activas el Bluetooth. En audio vamos a seleccionar Pipewire. Y donde dice administración de energía, vamos a seleccionar el que dice Power Profiles Diamond. Ese es el que yo te recomiendo en el caso que tengas una laptop. Por último, donde dice contrafuegos, vamos a seleccionar el que se llama UFW.
Y enseguida, donde dice fuentes, vamos a seleccionar todas estas en el caso que ocupes programas como inteligencia artificial o diferentes programas de diseño. Estas son muchas fuentes, son muy ligeras, no te van a sacar nada de rendimiento y te recomiendo instalarlas en el caso que utilices diferentes de programa de diseño, configuración, programación y etc. Por último, vamos a pasar al apartado de configuración de red y vamos a seleccionar para KDE Plasma, para Genome, para Cinnamon y todos esos los que mencioné. Vamos a seleccionar el que se llama Backend por defecto. Este es un gestor en pantalla, así que ese es el que vamos a ocupar. Por último, donde dice Pacman, eso es muy opcional, pero te recomiendo dejar el color de Pacman activado, es el instalador de paquetes. Y esto te ayuda mucho para orientarte en qué le estás moviendo exactamente en la terminal. Sin embargo, esto lo vas a ver en el segundo capítulo de la configuración de Arch Linux. Enseguida en los paquetes vamos a instalar lo que nos hace falta. Por ejemplo, vamos a instalar la terminal, el gestor de archivos comprimidos, el gestor de archivos en general y poco más. Enseguida te voy a estar dejando una pantalla de los paquetes recomendados y a la derecha vas a encontrar lo que son opcionales y que posiblemente quieras instalar. Cabe decir que te recomiendo no instalar Steam de una vez, sino que lo instales ya post instalación, o sea después de haber instalado el sistema. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de esa manera te deja seleccionar qué drivers en específico quieres instalar para tu tarjeta de video. Y esto muchas veces hace que tengas un mejor rendimiento y compatibilidad. Así que aquí te dejo con esta lista. Enseguida, después de haber escrito todos los paquetes que quieres instalar, ya sean los opcionales o los obligatorios que te digo, vas a seleccionar la opción que dice zona horaria y aquí vas a seleccionar pues el lugar donde vives para que te ponga la hora que tienes exactamente y de esta manera no tengas problemas en estarlo cambiando más adelante. Y por último podemos guardar la configuración si es que le hacen guardar y seleccionas la ruta con un slash, sin embargo no es necesario, en este caso simplemente le vamos a dar en instalar, le vamos a dar en que sí y va a empezar la instalación. Esto puede llegar a tardar un poquito más o menos dependiendo de tu computadora y de tu unidad de almacenamiento junto con tu internet, así que ten un poco de paciencia. Lo que estás viendo aquí en pantalla está editado, para mí me tardó alrededor de unos 10 minutitos, que a decir verdad es mucho menos de lo que puede llegar a tardar una instalación de Windows promedio. Por favor ya dejen de utilizar Windows, no sean tercos. Y pues después de esto vamos a esperar a que se instale. ¿Por qué les digo que dejen de utilizar lo que es Windows? Porque a mí se me hace que es un sistema que está súper mal optimizado, es un sistema que está amarrado a que a fuerzas utilices su inteligencia artificial, sus navegadores, a cada rato te están publicitando cosas, parece que ni siquiera eres el dueño de tu propia computadora y utilizando Linux vas a estar libre de todo esto. Ahora sí, por último, al momento de que termine la instalación te van a salir tres opciones, pero tú tienes que seleccionar la que dice Reboot System. Y enseguida cuando se apague la computadora remueves el USB y de esa manera ya estarás dentro de tu sistema a la siguiente vez que la enciendas. Y listo, como podrás ver aquí tenemos una pequeña captura del rendimiento del sistema. Como puedes ver, el uso del sistema de un procesador de 2 núcleos solamente está utilizando el 20% y esto es porque le tomé captura exactamente cuando abrí el programa de capturas. Ya sabes que esto suele consumir algo, en todos los procesadores pasa cuando recién abres algo. Memoria RAM de 4 GB solamente está ocupando 1.3 y 1 y feria en caché, entonces esto quiere decir que va perfecto, tenemos memoria de sobra solamente teniendo 4 GB de RAM y la unidad de almacenamiento solamente estamos ocupando poco más de 8 GB. Como podrás ver, este sistema está perfectamente optimizado y te aseguro que te va a dar muy buenos frutos en cuanto a gaming. Y ahora sí chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.